Buenas tardes. Continuemos viendo entonces cómo organizamos el edificio para las solicitaciones a las que va a estar sometido durante toda su vida útil. El edificio es un hecho volumétrico, la arquitectura es un hecho volumétrico y está compuesta, por lo tanto, simplificadamente, por planos horizontales y planos verticales, desde el punto de vista estructural. Los planos horizontales están compuestos por las distintas entrepisos o losas que forman el edificio, y los planos verticales están compuestos por pórticos, tabiques, sistemas rigidizados por triangulaciones, sistemas duales cuando se combina alguno de los sistemas anteriores, núcleos rígidos o estructuraciones en tubo, columnas en voladizo, no muy frecuente para el edificio en altura, pero una tipología también de plano vertical, entre otras, ¿no? Vamos a comenzar en este segundo video, viendo cómo lo organizamos al edificio para que resista las acciones verticales, que en su mayoría son acciones gravitatorias. Digo en su mayoría porque hay solicitaciones debidas al sismo o aceleraciones sísmicas que también son verticales y que serían mucho más considerable cuando la zonificación sísmica es mucho más peligrosa, ¿no? Pero empecemos viendo cómo vamos a organizar el edificio para las cargas verticales. Esto es decir que nos vamos a orientar en cómo organizamos los entrepisos y las losas, donde en los entrepisos también están incluidas las distintas vigas o la configuración que van a tener las vigas, que es donde las losas se van a terminar apoyando. La estrategia de diseño, al concentrar mucha ocupación en un área restringida del terreno, siempre va a ser el de alivianar las losas, el de disminuirles su peso propio, pensando también facilitar la etapa constructiva, pero pensar en reducir el peso propio para poder tener o esperar fundaciones, digamos, más razonables para el edificio, ¿no? Que siempre es la parte más costosa dentro del edificio. Empecemos por las losas, entendiendo cómo trabajan estos elementos. Los elementos losas son elementos superficiales que tienen dos dimensiones en planta muy grandes o considerables frente al espesor. Estos elementos trabajan fundamentalmente a flexión y como son muy esbeltos, entonces se deforman mucho. Como se deforman mucho, su espesor siempre está condicionado para controlar la rigidez del elemento, para que justamente las deformaciones que obtengamos sean admisibles para el uso que va a tener el entrepiso. ¿Cómo se van a comportar? Y se van a comportar principalmente dependiendo cómo están distribuidos los apoyos. Esto significa que si tenemos todas vigas paralelas, el comportamiento de la losa va a ser con una deformada, con una simple curvatura, y entonces seguramente esa losa estará trabajando en una sola dirección, independientemente de la relación de lados. Primero veamos cómo se distribuyen los apoyos. Ahora, si tenemos apoyos distribuidos en las dos direcciones, entonces es muy probable que ya empieza a haber rigidez en la otra dirección, en las fajas que van en la otra dirección, entonces la deformada empieza a tener una doble curvatura. Y esta doble curvatura entonces nos indica que se requiere armadura en las dos direcciones para cubrir la doble curvatura. Por supuesto que esto también viene acompañado por la relación de lados, que es lo que había obviado al principio, donde cuando la relación de lados es mayor a 2, independientemente de que haya viga en las dos direcciones, la losa va a terminar deformándose también con una simple curvatura, y cuando la relación entre sus lados sea menor a 2, la losa va a tener una doble curvatura. Entonces, esto para que entendamos cómo trabajan desde el punto de vista estático.
Por supuesto que este comportamiento está condicionado fundamentalmente por la etapa constructiva, el proceso constructivo elegido. Todos los sistemas de losas que vamos a ver admiten algún sistema de prefabricación. No se pueden fabricar piezas, se pueden utilizar piezas prefabricadas de sistemas abiertos o pueden materializarse con sistemas de prefabricación que sean cerrados. Pero todas las losas, buscando siempre la rapidez constructiva, la facilidad en el montaje, el menor requerimiento de apuntalamientos, todos los sistemas admiten alguna parte de prefabricación durante el proceso. Nosotros vamos a empezar viendo las típicas y vamos a ver de qué manera después las podemos llevar o incorporar algún proceso de prefabricación. Vamos a comenzar viendo primero la losa más común, que es la losa maciza, donde el espesor es constante. Generalmente estas losas se hormigonan en el sitio, el espesor es constante en toda su extensión, y que como habíamos dicho, la forma en la que esta losa se va a deformar va a depender de cómo están distribuidos los apoyos. Aquí vemos una losa que tiene apoyos en las dos direcciones, y aquí vemos una losa donde claramente la organización es en forma de fajas. Entonces las vigas están todas paralelas, los apoyos están todos paralelos. Cuando las dimensiones en el paño de losa son ya significativas, esto es capitalina, un recurso para mantener una estructura de bajo peso propios es empezar a trabajar con algunos elementos tipo nervios, algunas vigas que se entrelazan y que tienen como mayor rigidez. Esto hace que, como les decía, obtengamos mayor rigidez al conjunto, pero mantengamos, digamos, un bajo peso propio que si hubiéramos resuelto esta losa comparativamente con una losa nervurada, ¿no? Entonces, esta es una losa más liviana. Y el comportamiento es como el que tienen aquí representado. Empiezan a trabajar elementos con rigidez considerable en las dos direcciones, entonces empieza a trabajar como un entramado. Entonces, el recurso de hacer un entramado de vigas sobre el que apoyan losas macizas es un recurso que da al entrepiso una mayor rigidez. Este es el concepto con el que se terminan fabricando losas nervuradas, ¿no? A medida que se requiera un paquete estructural de espesor constante y que nosotros necesitemos mayor altura para la losa, porque las deformaciones son considerables, porque en realidad las losas nervuradas tienen como cumplen muchas funciones, no solamente el de buscar un paquete de un mismo espesor, sino también la posibilidad de poder alojar instalaciones en ese mismo espesor. Entonces, siempre que la búsqueda sea de tener una losa nervurada, ya sea por un requisito constructivo o bien por un requisito estructural, donde yo necesite ir aumentando el espesor de esa losa para darle mayor rigidez, un recurso puede ser para alivianarla, porque ya tener una losa maciza de toda esta altura sería muy pesado. Entonces un recurso puede ser el sacar o reemplazar parte del hormigón por un material inerte, que puede ser poliestireno, puede ser aire, porque en este caso son encofrados de madera, o pueden ser ladrillos cerámicos o ladrillos de hormigón, pero cualquiera sea, en este caso también son aires con forma triangular, cualquiera sea el recurso que yo utilice para reemplazar el hormigón por un material inerte, donde no es necesario, permitiendo solamente la formación de nervios, donde se pueda ir alojando la armadura requerida para la flexión,
entonces estamos frente a una losa nervurada o una losa casetonada cuando la losa, el material inerte es aire. La configuración, como ustedes pueden ver, es variada, porque pueden ser de grandes dimensiones los casetones o casetones de pequeñas dimensiones. Obviamente que siempre la dimensión del nervio va a tener una relación frente a la dimensión del entrepiso en general. El ancho del nervio también va a tener una relación frente a la altura del nervio para que se mantenga ese comportamiento rígido que estamos requiriendo en la losa, ¿no? Pero bueno, no necesariamente una losa se tiene que hacer con estos sistemas como más convencionales, porque en realidad la inventiva humana no tiene límite y hay otros tipos de losas que en realidad, por el peso propio que tiene el ladrillo de hormigón, en realidad no estoy seguro si esta es una losa alivianada o una losa resuelta estéticamente, pero sí es cierto que el peso específico del ladrillo es 1,6 toneladas metro cúbico. Comparado con el 2,4 se reduce un poco el espesor que si se hubiera resuelto toda maciza, pero es interesante ver cómo resuelven en Paraguay, por ejemplo en la Casa Fanego, un entrepiso de losa dejando el ladrillo a la vista, ¿no? Esto de poner los ladrillos parados y entre los ladrillos colocar la armadura, donde la armadura tendrá una modulación de 26 centímetros en un sentido y en el otro tendrá una modulación que sea múltiplo de 6 o 7 centímetros, y de esa manera, con un proceso constructivo que demanda una doble etapa, porque primero se hace el llenado y después se hace el colado del hormigón encima, uno puede obtener una losa a la vista de este tipo. Teniendo en cuenta que las losas nervuradas, el gran problema que tenemos es que después hay que revocarlas, y que el hecho de usar la losa casetonada o el aire a lo mejor puede llegar a tener un recurso también más estético. En este caso el recurso estético es el de dejar el ladrillo a la vista como está en todo el resto de la vivienda. No necesariamente el tipo de losas nervuradas es una losa que tiene que usarse para todo el entrepiso. Puede existir el recurso de que se usen combinados algunos sistemas de losas cuando la arquitectura lo requiera, siempre con el objetivo de minimizar el peso propio del entrepiso, de no generar un entrepiso que sea muy pesado, teniendo en cuenta que comparativamente la losa nervurada, como lo dije antes, frente a la losa maciza, es una losa pesada. Entonces siempre vamos a tratar de buscar los medios para alivianarla. Hay recursos también, esto siempre pensando en el proceso constructivo y en la etapa de montaje, en la rapidez con el del proceso constructivo, en el requerimiento de poco apuntalamiento para poder seguir con otras ítems de la obra. Entonces hay recursos de que estas losas que están como en forma de nervios vengan prefabricadas, ¿no? Que se usen piezas prefabricadas. Y así tenemos el típico de la solución típica de la vigueta pretensada, o esta es la vigueta pretensada, estas viguetas pretensadas, que no necesariamente se tienen que usar en viviendas como se usan aquí en nuestro medio. Este es un edificio en México donde se está usando vigueta pretensada para los edificios en altura. Donde aquí el único inconveniente es la logística de cómo subimos el ladrillo, cómo subimos la vigueta, pero en realidad el concepto de poner la armadura que viene protegida con el hormigón, ir ubicando estos nervios y luego rellenando con el material inerte y luego terminar de hormigonar todo en el sitio, es un recurso que facilita la etapa de montaje, ¿no? Y facilita, como les dije, el generar más espacio inferior para que se puedan seguir trabajando. Muchas veces este recurso de la vigueta pretensada suele tener el inconveniente de que hay que revocarlo, entonces con una alternativa a la vigueta pretensada y con un hormigón a la vista inferior, que a lo mejor es algo estético,
que es muy buscado en arquitectura, suele ser el trabajar, por ejemplo, con los sistemas de prelosa, ¿no? Entonces los nervios ya están unidos en una placa de hormigón, que es la prelosa, y esta prelosa es la que va a quedar como vista una vez que se hormigone la losa al final. Este sistema de prelosa es muy utilizado en obras de ingeniería, donde no podemos eliminar, no podemos encofrar. Entonces, como no se puede encofrar, como por ejemplo en un tanque que va a terminar siendo cerrado, una cisterna, entonces como no se puede encofrar, porque no se puede ni encofrar ni retirar el encofrado posteriormente, entonces el sistema de prelosas, esto de apoyarnos en las paredes, es un sistema muy utilizado para ese tipo de obras. También se pueden usar los paneles tipo pi, como por ejemplo en capitalinas, que son también losas premoldeadas. Entonces estas son fajas de losas premoldeadas, o paneles pi, que en el caso de capitalinas, por tener una geometría casi circular, entonces la forma de estos paneles han sido solicitadas especialmente para que vayan encajando con esta forma que es circular, o sea, más chicas las alas en la zona interior y más grandes las alas del panel pi en la zona exterior. Otro recurso muy utilizado en edificios, este es el Experimenta 21 aquí en Córdoba, pero que se usa muchísimo en viviendas, es las losas alveolares, ¿no? Estas, porque tienen justamente el alivianamiento incorporado mediante aire, y tienen la posibilidad, tienen la armadura, vieron, aquí se ve la armadura de cálculo, o sea, son siempre sistemas que van armados en una sola dirección, o sea, que se van a deformar según una sola dirección, que es la dirección que tiene la mayor rigidez, y tiene la posibilidad de que se vea el hormigón a la vista, ¿no? Una vez que está hormigonado. Como les decía antes, la inventiva es ilimitada, entonces también se pueden buscar en obras, se pueden buscar sistemas de prefabricación a pie de obra, ¿no? Entonces uno puede de alguna manera buscar hacer un molde específico, en este caso son moldes para armar estas losas que son como formando arcadas, y hormigonarlo y luego montarlo sobre la obra aquí tienen las arcadas en algunas partes específicas. Esto es el Aleph en Puerto Madero de Foster, que es fantástico, ¿no? Él trabaja con losas macizas en la mayoría de las partes de donde se encuentran los servicios, y en las zonas de comedor y donde tienen las expansiones y las zonas servidas, trabaja con estas losas en formas de arcadas que están fabricadas justamente a pie de obra. ¿Qué pasa si queremos eliminar la viga? O sea, si queremos eliminar la viga, el comportamiento de la losa va a ser exactamente igual que como habíamos dicho antes, que cuando estaban las vigas, solo que ahora van a depender de cómo se organizan y distribuyen las columnas, y la losa ya no va a tener una armadura uniforme como lo vamos a tener cuando hay vigas, ya que la viga es la que tiene la armadura diferente porque tiene la solicitación diferente. En la losa ya se va organizando por fajas. Hay fajas que van uniendo las columnas, que son las que van a tener mayor rigidez. Esto está dibujado como una línea, pero en realidad es una faja de un ancho considerable frente a la columna, y hay fajas que no van coincidiendo con la línea de columnas, que van a tener una menor rigidez y por lo tanto van a ser más deformables, van a tener menos momento y van a tener menos armadura. Entonces, en realidad, el concepto del entrepiso sin viga es que la viga se reemplaza por un ancho de losa que tiene una armadura superior para la flexión, pero para el corte, porque el gran problema que tienen estas losas es el corte, como se produce este fenómeno que se llama punzonado, que es como si se quisiera perforar la losa como un cono. Entonces
estas fallas, la única forma de solucionarlas es reforzando con armadura en esos sectores o aumentando el espesor de la altura. Entonces, este entrepiso en realidad está condicionado por los esfuerzos de corte o los efectos de punzonado en las zonas de concentraciones de columna. Para evitar eso es que se empiezan a generar estos ábacos o capiteles en las coincidencias con las losas que vendrían a reemplazar las alturas de las vigas que teníamos antes. Muchas veces estos capiteles pueden no resultar un recurso muy estético desde el punto de vista de arquitectura, en este caso es una cochera, y es por eso que empezamos a ver la forma de cómo alivianar estas losas que requieren espesores importantes. Se van a deformar, como habíamos dicho, antes de pasar a la otra diapositiva, quiero recordar que se van a deformar en una o en dos direcciones dependiendo de cómo se distribuyen las columnas. Si hay columnas más cerca, seguramente esa faja se va a comportar de manera mucho más rígida, entonces se va a comportar como el equivalente a una viga y se va a deformar menos, ¿no? Siempre dependiendo de cómo se ubican las columnas, tiene que ver cómo se va a deformar la losa. Otro recurso que se usa para los entrepisos sin vigas, esto es en Rosario, este es un entrepiso que, si mal no recuerdo, tiene 16 centímetros, es macizo, no es un entrepiso que esté alivianado, pero de todas maneras también está trabajando con luces bajas, con luces chicas, luces domésticas, porque esto es vivienda, y lo que hace Caballero en esta losa es aumentar el tamaño de las columnas, aumentar el diámetro de las columnas, que en este caso son redondas, justamente para aumentar el área de contacto con la losa y disminuir los esfuerzos de corte. O sea que esa es una estrategia para no tener que hacer el capitel. O sea, a medida que yo tengo un apoyo mucho más grande, un punto sería imposible, digamos, el esfuerzo de punzonado, perforaría la losa. Entonces, a medida que yo voy haciendo un apoyo más grande, entonces suele ser un recurso muy interesante. En general, en estos entrepisos, el gran problema que tienen estos entrepisos sin vigas es que resuelvo el plano horizontal, pero no tengo posibilidades de armar planos verticales porque no puedo armar la viga, que es muy requerida en el plano vertical, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos sistemas se utilizan combinados siempre con tabiques de hormigón armados, que son los que terminan reemplazando a los pórticos convencionales. Entonces siempre este sistema es muy bueno para resistir las cargas verticales, pero no me permite generar planos verticales, o a lo mejor como hace Caballero, que es plantear un sistema de pórticos escondido en estos muros de gran espesor, que son los que terminan estabilizando la obra. Esto es España. En España también se trabaja con un entrepiso sin viga. En este caso la losa aproximadamente da de 20 centímetros y como ustedes pueden ver, las columnas no son columnas esbeltas, son columnas sí rectangulares porque van orientadas según la distribución muraria, pero no son columnas de pequeñas dimensiones, porque ese es el requerimiento que tiene digamos, para poder trabajar bien, ¿no? Para que se puedan distribuir bien las tensiones de corte. Pero la estabilidad de la obra evidentemente está garantizada por los grandes tabiques que están incorporados en los núcleos de circulación. No hay posibilidad de que se genere o de que esto pueda considerarse como un plano rígido. La losa vinculando las columnas no tiene posibilidad de rigidizar el plano, ¿no? Este es el recurso, como les decía, cuando los espesores son muy grandes y queremos como el hormigón a la vista, el recurso de alivianarlo. Este es con pelotas, como lo ofrece esta marca comercial, donde si ustedes ven las zonas donde estaba coincidente con la columna se dejan macizas. ¿Por qué? Porque la forma de resistir el corte es con el hormigón. Entonces no puedo invadir
invadir el espacio de ábaco con ningún sistema de alivianamiento. Entonces, pero el resto de la losa sí se puede alivianar y se puede colocar la armadura requerida. También se pueden colocar ladrillos o molones de poliestireno, dejando con la armadura correspondiente y con la y macizas las zonas en coincidencia con la columna. Aquí tenemos el Centro Cultural Córdoba, donde se usaron molones de poliestireno para el armado de esta losa. Entonces queda con un hormigón. Con el único inconveniente que tiene este sistema frente a es que aquí hay que realizar una doble etapa de hormigonado. Primero se hormigona lo que sería el cielo raso, se colocan los molones y luego se hormigona la capa de compresión, el resto de la losa, ¿no? En este caso, como las bolas están separadas una a la par de la otra, es posible hacer el llenado de todo de una sola vez. Por eso se ve en esta imagen la armadura toda completa. ¿Qué pasa cuando las losas son muy deformables y queremos cubrir losas muy grandes? Una estrategia suele ser el postezarlas, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Que vamos a precomprimir el hormigón, porque las grandes deformaciones en el hormigón producen grandes fisuras en el hormigón y entonces esa pieza de hormigón armado pierde rigidez. Entonces, para que aumentarle la rigidez una estrategia es aumentarle la capacidad al hormigón de resistir tracciones. ¿Cómo aumentamos la capacidad del hormigón de resistir tracciones? Lo precomprimimos, colocamos un cable que va en unas vainas, ya les voy a mostrar una foto, y esto lo que hace es producir, fíjense que el cable va siguiendo el diagrama de momentos flectores, y esto lo que hace es producir una deformación opuesta a la deformación que va a tener después para las cargas verticales, y que cuando actúan las cargas verticales, la estructura debidas al peso propio, la estructura está perfectamente plana. Entonces las deformaciones que solo se esperan en esa estructura son las debidas a la sobrecarga. De esa manera le aumentamos la rigidez al sistema de losas. Y esto se coloca así, se colocan estas vainas donde van los cables que van apoyados en sillas, que estas sillas tienen distinta altura porque van siguiendo el diagrama de momento flector. Aquí es claro que hay un apoyo, aquí claro que hay un apoyo, este es el centro del tramo, por eso las sillas son más bajas, y que pueden ir armadas en una o en dos direcciones, y después son tensadas, ¿no? Aquí tienen, fíjense cómo con los gatos se van tensando los cables justo cuando se cuela el hormigón, antes de que el hormigón endurezca demasiado, ¿no? Porque eso produciría fisuras. Entonces, realmente el tiempo en el que el hormigón cuela el hormigón y el hormigón tiene la resistencia adecuada para que uno empiece a comprimir sin que se fisure es la parte más crítica del sistema. Y tiene todas estas mangueritas en las vainas donde van los cables que sirven para que una vez tensado con la tensión correspondiente el cable, se rellene con lechinada de cemento para proteger el cable de cualquier acción que tenga que ver con la humedad o la intemperie. Entonces después esto va todo rellenado, y estos son los cables. ¿Qué inconveniente vemos? Que necesitamos para tensar un plano liberado, ¿no? Porque no se puede, si no, hay que empezar a generar planos liberados o losas en otra dirección. Por ejemplo, si quisiéramos trabajar entre medianeras, porque entre medianeras no podríamos tirar a menos que estemos separados de la medianera para el plano de tiro, o que las losas se armen paralelas a las medianeras o perpendiculares a la fachada. Sería la solución. Pero bueno, ese sería como el mayor inconveniente para estas losas. Aquí fíjense que se ve claramente que necesitan un espacio para poder generar digamos, tiro, donde fíjense que hay unos topes que van perdidos adentro del hormigón, que son donde el cable va reaccionando, ¿no? Serían como los anclajes
donde van los cables. Voy a volver a la diapositiva anterior porque me parece importante mencionar que estos cables no van separados como una armadura convencional, sino que van con mayor separación, van concentrados a lo mejor varios cables, pero el resto de la losa se termina armando con armadura pasiva. Son losas que tienen alta cuantía, una cuantía muy alta, entonces porque tienen los cables y tienen toda esta armadura, porque son losas que tienen espesores importantes, ya que para poder hacer esto de bajar y subir no podríamos trabajar con losas de menos de 20 centímetros, entonces también tenemos un condicionante constructivo, el hecho de que el menor espesor de la losa tiene que ser como mínimo 20. Aquí este es otro edificio, este es el Cubo en Beirut, donde está armada con un entrepiso sin vigas, tiene un núcleo central rígido y en la periferia tiene como estas vigas que son vigas Vierendel que van alternadas en cada fachada. En esta fachada van alternadas y van superpuestas, muy interesante, y las losas tienen un sistema de tesado de postezado para darles mayor rigidez. Otra forma de armar las losas es a lo mejor usando sistemas prefabricados que sean metálicos, en este caso, o sea, armar losas que sean mixtas, que no sean solo metálica o solo hormigón. Armar losas en este caso son los entrepisos mixtos o steel deck, donde los nervios o las viguetas vendrían a ser los perfiles. Sobre estos perfiles que tienen una separación en función del tipo de chapa que se vaya a colocar, se coloca la chapa, sobre la chapa se coloca la malla y luego se coloca el hormigón de la capa de compresión. Entonces uno termina conformando una losa donde fíjense que la chapa tiene una conformación también como de muesquitas para favorecer la unión entre el hormigón y el acero de los dos materiales, y para que las estructuras de viguetas o de vigas secundarias trabajen combinadamente con el hormigón que van a tener por encima, se colocan unos pernos de corte que son los que transfieren el esfuerzo de corte para que esto no se comporte como si fueran muchos elementos superpuestos, sino que sea una sola sección con la cabeza de hormigón. Estos pernos de corte no necesariamente se colocan sobre las vigas, aunque en esta foto que ustedes ven aquí están colocados siempre sobre la viga, que es lo que generalmente se hace, sino que también pueden colocarse en la chapa para darle mayor resistencia. Entonces el proceso es colocar las viguetas o las vigas secundarias, que las separaciones en vivienda rondarían entre los 2,5 metros y 3 metros de separación. Luego se coloca la chapa y se colocan los pernos de corte, que estos pernos de corte se sueldan derritiendo el mismo material del perno, y luego se coloca la malla de la capa de compresión y finalmente se coloca el hormigón. Ese sería el proceso constructivo de estas losas, pero estas losas también se pueden calcular de tal manera que el tamaño del perfil metálico no requiera apuntalamientos en el medio, como en este caso. Entonces eso agiliza mucho los tiempos de obra porque se pueden hacer varias losas a la vez. Esto es lo que se usó, por ejemplo, en el Mirador de Madrid, que para generar este gran hueco central, este mirador que tiene a media altura, constructivamente se requirió en la parte de arriba, pensando en un proceso constructivo, se requirió el planteo de una estructura metálica, tanto para las viviendas, fíjense, y entonces los entrepisos de las viviendas que quedan por encima del mirador están resueltos con steel deck. Aquí se ve una foto donde se ven los perfiles, que los perfiles están llegando siempre a un elemento, a un nudo
de la viga reticulada que no es tan típica, que está en la fachada, y luego se ve la chapa. Eso es lo que se ve desde abajo. Aquí se ven todos los perfiles, fíjense, hay perfiles de viga, después están los perfiles, aquí hay otra viga en el medio, y luego tienen perfiles secundarios que son los donde van a ir apoyada la chapa. La separación de estos perfiles en realidad va a depender del tamaño, del calibre de la chapa que vayamos a colocar, porque durante el momento de colado del hormigón, si nosotros no queremos tener tantos apuntalamientos, entonces la chapa debe poder trabajar apoyada, resistiendo todo el peso del hormigón, apoyada de perfil a perfil. O sea que siempre el tamaño del perfil y el tamaño de la chapa, la separación de los perfiles, todo eso va a estar condicionado a una etapa constructiva. ¿Cuánto apuntalamiento quiero poner? ¿De dónde los quiero poner? Y de esa manera se van definiendo con cómo voy a trabajar en obra. O sea que no hay una única solución. También podemos combinar madera y hormigón. Este es un caso que encontré en internet muy interesante, donde el problema está en que hay que proteger la madera de la humedad. Entonces en el recurso es de poner nylon, se ponen unos tornillos a modo de pernos, o se pueden poner clavos a modo de pernos, y luego se coloca el hormigón. Pero la única complejidad es que la madera es, digamos, hay que protegerla de la humedad, y el hormigón tiene mucha humedad, entonces habría que, como de alguna manera, pretender aislar la madera del hormigón para que no tenga problemas de humedad en el futuro, ¿no? Bueno, esta es una estrategia que esta es una obra de Alberto Baulina, que utilizó en una vivienda, me pareció interesante mostrarles, donde tiene tirantes de madera, donde coloca tornillos a modo de pernos de corte, luego coloca ladrillos como para tener que evitar el encofrado, y la malla de hormigón, y por último coloca la capa de compresión, ¿no? Es mezclando, usando una similitud con lo que es el steel deck, ¿no? Y esta es la vista desde abajo, donde se ve los tirantes de madera y se ven los ladrillos, muy interesante. Y es importante mencionar que este tipo de losas que está usando con madera, en realidad la está usando para una cubierta, ¿no? No es un entrepiso, que a lo mejor requeriría más cargas y lo mejor necesitaría espesores mayores, como en la casa de Fanego, que termina resultando ser una losa de aproximadamente 25 centímetros en total, entre el ladrillo y el hormigón que se coloca por encima. También podemos pensar en entrepisos livianos, dependiendo de la tipología arquitectónica que estemos hablando. En este caso, en un museo, el hecho de hablar sobre estas perfilerías, colocar un piso de madera, un piso liviano, puede ser una alternativa justamente para esto, ¿no? Para un museo donde el gran problema sería el ruido, o generar la aislación suficiente en la altura de estos perfiles para que no tengamos problemas de ruido en el nivel inferior. Pero puede ser una alternativa interesante para solucionar, o a lo mejor un entrepiso o partes de un entrepiso, si así lo requieran. Entonces, hagamos un resumen. Las acciones gravitatorias en general, porque estábamos hablando de las debidas al peso, verticales, definen la forma, distribución, configuración y tamaño de los elementos constitutivos de los planos horizontales, y el tamaño de los elementos verticales por el incremento creciente de cargas con la altura, porque las columnas o los tabiques, que es donde vamos a apoyar estos entrepisos, van a estar condicionados fundamentalmente por las compresiones que se originen. Los predimensionados tienen su base en definir las dimensiones de los elementos en función de las cargas gravitatorias, que siempre en el edificio son las más significativas. Entonces, como estrategia de diseño, ¿cuáles tendríamos? Podemos disminuir las acciones, que una de las formas de disminuir las acciones es alivianar los entrepisos, que es como lo estuvimos viendo en todos estos ejemplos anteriores, o alterar el molde.
módulos, generar módulos más pequeños, eso también es una forma de disminuir las acciones en los elementos. Aumentar la rigidez flexional de los elementos horizontales también puede ser una estrategia. Entonces, generar elementos que tengan mayor altura, eso para que resistan más, sobre todo cuando trabajamos con luces que están definidas o con luces más grandes, y aumentar la rigidez axial de los elementos verticales. Esas son las estrategias de diseño con las que nosotros podríamos afrontar el problema de las cargas gravitatorias. ¿Qué recursos tenemos desde el diseño? La continuidad estructural. Esto lo habíamos visto, de que una estructura que no tiene continuidad estructural concentra tensiones y deformaciones en un punto, en un solo punto, y que con la continuidad estructural se pueden como redistribuir solicitaciones y tensiones, logrando una mayor eficiencia. Los resultados son estructuras con menores deformaciones, redistribución de solicitaciones, mayor eficiencia y mayor seguridad, ya que una rotura no necesariamente ocasionaría el colapso de la estructura, que es lo que estamos tratando de evitar siempre. Y teniendo en cuenta que las estructuras continuas son estructuras más rígidas, eso es lo que me permite que un módulo, que yo cuando trabajo con estructuras continuas, poder trabajar con módulos interiores más grandes que los módulos exteriores, para lograr que todos tengan la misma deformación, ¿no? Que sea una estructura eficiente en todo su conjunto, y no con todos los módulos iguales, donde las deformaciones van a ser siempre más grandes en los tramos externos que en el tramo central. Por supuesto que hay tipologías donde esto se puede hacer, y hay otras tipologías donde no, a lo mejor en un módulo de escuela no, pero siempre buscando la posibilidad de que los módulos más grandes queden internos y los módulos más cortos, más chicos, queden externos, es una buena estrategia para usar los beneficios de la continuidad estructural. Y hagamos un ejercicio de diseño. Supongamos una cuadrícula uniformemente repartida de columnas, como ustedes pueden ver aquí, y tenemos una distribución de vigas todas paralelas. En ese caso, lo primero que nosotros pensamos, bueno, podríamos armar las losas apoyando en esas vigas, y esto va a ser una estructura rígida porque va a ser una losa de 2 tramos continua. Fíjense, 1 y 2 tramos continuos. Si le agregamos un voladizo, le vamos a dar mucha mayor rigidez a este tramo que a este, pero va a terminar siendo en conjunto una estructura rígida. Y si le agregamos voladizos hacia ambos lados, tenemos una estructura mucho más rígida aún. ¿Qué pasa si ahora armamos una distribución de vigas ya formando una cuadrícula? Esto nos da la posibilidad de que las losas también estén armadas en 2 direcciones. Eso va a hacer que, por ejemplo, haya vigas que reciban cargas de 2 losas, ¿no? Una viga que recibe una fracción de carga de 2 losas, porque en cada viga van a apoyar 2 losas. Si quisiéramos lograr una distribución mucho más eficiente, podríamos decir, bueno, ¿por qué no armamos las losas en damero? Entonces tenemos unas losas armadas en una dirección y otras losas armadas en otra dirección. Entonces eso lo que genera es que haya algunas vigas que reciban solo una losa. Todas las vigas van a recibir solo la carga de una losa, y eso podría llegar a ser, desde el punto de vista de la organización del plano horizontal, más eficiente. Si eliminamos la línea de columna central, que a lo mejor puede ser, podríamos trabajar con una losa de gran longitud apoyada en vigas de pequeña longitud. Esa es la estrategia siempre, que el elemento más cargado sea el que tenga la menor luz, y el elemento menos cargado, en este caso la losa, sea la que tenga la mayor luz. Y si a esto le sumamos los voladizos, vamos a tener un sistema mucho más eficiente que el anterior, porque le vamos a dar con continuidad estructural, con el recurso del voladizo, mayor rigidez al tramo. También la alternativa puede ser el de hacer vigas largas que tengan poca carga. Entonces, si nosotros planteamos una sucesión de vigas largas que tengan poca carga, son losas más pequeñas, que vayan apoyando las vigas largas en vigas más pequeñas, que sean las vigas más rígidas, es una estructura muy eficiente, ¿no? Entonces, de esa manera se generan siempre el elemento más largo, es el que tiene menos carga, esta es el área tributaria de este elemento, y el elemento más corto es el que tiene más carga, esta es el área tributaria
tributaria del elemento más corto. Y esto es lo que se resuelve en muchas obras, sobre todo que van a trabajar con grandes luces. En el Colegio de Arquitectos, este sistema de vigas T sucesivas, donde fíjense que hay un módulo pequeño para una dirección de viga y un módulo más grande para la otra dimensión. Entonces se generan vigas que tienen 90 centímetros de altura, casi 17 metros de largo, pero que están separadas, fíjense, muy juntas, cada 2 metros, ¿no? Más o menos es la separación que tienen entre vigas. Entonces, esto es lo que hace que se genere un entrepiso como de mayor rigidez. Se vendría a ser una sucesión de vigas T, elementos largos con poca carga, que apoyan en un pórtico de hormigón armado, que tiene una menor longitud, una viga corta que es el que va a recibir la mayor carga. Bueno, en el próximo video seguiremos estudiando la organización del edificio.